¿Qué tal, chavos? Vamos a comenzar con la unidad 5 de mecánica de fluidos, que corresponde al tema de análisis de flujo. El primer tema que vamos a ver de la unidad es el tema de resistencia al flujo con conductos a presión, donde con conductos a presión me refiero a una tubería. Sin embargo, para poder estudiar el problema de la resistencia al flujo, es necesario repasar la clasificación de flujos. Y hay que considerar las diferencias entre el comportamiento de este tipo de flujos, que como recordaremos, los principales son un flujo laminar y un flujo turbulento. El personaje que propuso primero un criterio de distinción entre estos tipos de flujo que menciono fue Reynolds. Lo propuso de una manera experimental mediante un parámetro que lleva su nombre, que hay que recordar que es el número de Reynolds. Recuerden que vimos una ecuación de ese número de Reynolds que nos decía que el número de Reynolds es igual al producto de la velocidad y el diámetro entre la viscosidad cinemática. Recuerden que la velocidad era del flujo, el diámetro de la tubería y la viscosidad cinemática era del fluido que lleva ese conducto o tubería. Algo importante a mencionar es que este número de Reynolds, recuerden que es adimensional, es decir, no tiene unidades. Y este número de Reynolds, ¿qué nos daba? Nos daba la clasificación de flujo mediante intervalos. Recuerden que si teníamos un número de Reynolds menor a 2000, teníamos un flujo laminar. Sin embargo, si teníamos un número de Reynolds mayor a 2000, pero menor que 40.000, estábamos con un flujo en transición. Y por último, si teníamos un número de Reynolds mayor a 40.000, teníamos un flujo turbulento. Hay que recordar cómo se comporta cada uno de esos flujos. Recuerden que un flujo laminar era un flujo uniforme donde las partículas del fluido viajaban en una manera paralela y regularmente en una dirección. Un flujo en transición es aquel que no está ni en un flujo laminar ni en un flujo turbulento. Y un flujo turbulento es aquel en donde el flujo va de una manera errática. Es decir, que las partículas del fluido pues se mueven en todas direcciones. ¿Y qué me dice esta clasificación de flujo? Nos da lugar a unas pérdidas que vamos a ver enseguida. Es decir, dependiendo del flujo, podemos obtener esas pérdidas que les menciono. Todo esto nos lleva a dos conceptos muy importantes para pérdidas en un conducto o en una tubería. Esos términos son rugosidad absoluta y rugosidad relativa. Vamos a considerar una tubería. Si amplificamos la superficie de la pared de esa tubería, vamos a observar que está formada por irregularidades o asperezas aleatorias. Todas estas imperfecciones en las paredes de esa tubería se expresan por medio del término rugosidad absoluta y se denota con la letra epsilon. Esta letra que tenemos aquí. Entonces, que quede claro que la rugosidad absoluta son todas las imperfecciones en las paredes de esa tubería. Eso es rugosidad absoluta. Y a la relación que guarda esa rugosidad absoluta con el diámetro del tubo o de la tubería se le conoce como rugosidad relativa. Y eso sería la relación de epsilon entre diámetro, lo que tenemos aquí. Entonces vamos a suponer que un tubo no tuviera imperfecciones. Si un tubo no tiene imperfecciones, estaríamos hablando de un tubo liso, pero sería un tubo teórico, porque no hay ninguna tubería que no tenga imperfecciones. Por más mínimas que tenga, siempre va a tener imperfecciones. Entonces, si supusiéramos un tubo liso que no tiene imperfecciones, ni nada de eso, estaríamos hablando de una tubería que no tiene rugosidad, es decir, que tiene rugosidad nula. Entonces, que quede claro que este epsilon que tenemos ahí es una rugosidad
absoluta. Y esta rugosidad absoluta se da en unidades de longitud. Y recordemos, la relación entre ese épsilon, que es rugosidad absoluta, y el diámetro de la tubería, le llamamos rugosidad relativa. Y vean que esta rugosidad relativa no va a tener unidades. Vuelvo a repetir, la rugosidad absoluta tiene unidades de longitud y el diámetro, pues longitud también. La rugosidad relativa no va a tener unidades, pero la rugosidad absoluta va a tener unidades de longitud. ¿Y de qué depende este valor de la rugosidad absoluta? Depende del material de la tubería que estemos analizando. Que quede claro esa parte. Depende del material. Es decir, del material del que está hecho ese conducto o esa tubería. ¿Y en qué nos ayudan estos dos conceptos? Dan lugar a las pérdidas que hay en una tubería. ¿Qué tipos de pérdidas hay? Hay dos tipos de pérdidas. Una de ellas son las pérdidas primarias y otras son las pérdidas secundarias. Que quede claro que la clasificación de pérdidas solamente son pérdidas primarias y pérdidas secundarias. A las pérdidas primarias también se les conoce como pérdidas por fricción y a las pérdidas secundarias también se le conocen como pérdidas por accesorios. Vamos a definir de una manera sencilla cada una de ellas. Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la tubería o también el rozamiento de unas capas de fluido con otras, que generalmente nos referimos a un régimen laminar, o de las partículas de fluido entre sí, y con ello nos referimos al régimen turbulento. Generalmente las pérdidas primarias tienen lugar en flujo uniforme, por tanto, van a estar principalmente en los tramos de tubería de sección constante. Y me refiero a tramos de tubería de sección constante, quiere decir que el diámetro sea el mismo. Generalmente las pérdidas primarias las vamos a tener en estas características. Que sea un flujo uniforme y en tramos de tubería de sección constante. Vuelvo a repetir, me refiero a un diámetro constante. Y las secundarias son las pérdidas de forma. ¿A qué me refiero con forma? Son todas las pérdidas que tienen lugar en una transición. ¿Y a qué me refiero una transición? Ya sea que la tubería en un tramo se haga más grande o se haga más chica. Con más chica me refiero a una disminución del diámetro de la tubería que le llamamos estrechamiento, o a un incremento en ese diámetro y le llamamos expansión. ¿Qué más me puede generar una pérdida secundaria? Un codo, una válvula y en general en toda clase de accesorios en la tubería. Entonces, que quede claro que cualquier accesorio, como codos, válvulas o transiciones, me van a generar una pérdida secundaria. ¿Por qué me genera una pérdida secundaria? Porque noten que el flujo va a entrar sobre el codo y ahí ese codo va a tomar carga, es decir, va a haber una pérdida al momento de introducir el flujo en ese codo o en una válvula, ¿no? O como les digo, en una transición, ya sea que se aumente una sección un diámetro o se disminuya. Y las pérdidas primarias son, vuelvo a repetir, las pérdidas por fricción. Para cada una de estas pérdidas primarias y secundarias hay ecuaciones. Vamos a empezar con las pérdidas primarias y le voy a colocar aquí que son fricción. Entonces son primarias o por fricción y se obtienen con la fórmula de Darcy-Weisbach.
Esta fórmula es la siguiente. Recuerden, son pérdidas primarias o fricción y vienen dadas por la fórmula de Darcy-Weisbach. Que quede claro esa parte. Se denotan con una H minúscula y un subíndice F. Ese subíndice pues es de fricción. Y la ecuación es una F por longitud entre diámetro y por una carga de velocidad. Recuerden, velocidad al cuadrado entre 2G es una carga de velocidad. Noten que aquí F es un coeficiente de fricción, porque recuerden, son pérdidas por fricción en esa tubería causadas cuando pasa el flujo en ese conducto. Entonces, recuerden, esta F es un coeficiente de fricción que está en función de la rugosidad y del número de Reynolds. Que quede claro esa parte. Ese coeficiente de fricción está en función de la rugosidad y del número de Reynolds. L es la longitud del tramo. L, longitud, tramo o tubería. El diámetro, pues ya sabemos, no es el diámetro de la tubería. Y esa B, pues ya sabemos que es la velocidad al cuadrado entre 2 veces gravedades. Recuerden que este término es una carga de velocidad. No olviden eso. Vuelvo a repetir, es la fórmula de Darcy-Weisbach y nos dice una pérdida por fricción o primaria es igual a un coeficiente de fricción que está en relación de la rugosidad y el número de Reynolds por la longitud entre el diámetro y el producto de una carga de velocidad. Vuelvo a repetir, este coeficiente de fricción está en función de la rugosidad y del número de Reynolds. ¿Qué es importante aquí en pérdidas primarias? Hay algo muy importante porque hay formas de obtener este coeficiente de fricción en esas pérdidas primarias. ¿Cómo lo vamos a obtener? Depende del tipo de flujo. Por eso les mencionaba al inicio que es muy importante para pérdidas ese tipo de flujo. Porque hay una ecuación para ese coeficiente de fricción para flujo laminar y hay una manera de obtenerlo cuando es un flujo turbulento. Entonces, voy a ponerlo. Cuando es un flujo laminar, ese coeficiente de fricción F se obtiene con la relación de 64 entre el número de Reynolds. Cuando es laminar, es muy sencillo obtener ese coeficiente de fricción. Simplemente aplicamos esta ecuación, 64 entre el número de Reynolds, y obtendríamos ese coeficiente de fricción, en donde menciono que ese coeficiente de fricción que tenemos aquí en la fórmula de Darcy-Weisbach es adimensional, ¿sí? No tiene unidades. Y hay algo muy importante aquí, cuando se presenta un flujo turbulento, vuelvo a repetir, cuando se presenta un flujo turbulento hay que emplear una gráfica que se llama diagrama de Moody. Diagrama de Moody. Ese diagrama de Moody viene representado por 3 ejes. Lo voy a dibujar más o menos aquí, pero ahorita, más adelante, ahorita se los muestro. Ese diagrama de Moody está conformado por un eje en X en donde va el número de Reynolds, ¿sí? Y por 2 ejes en Y, en donde uno de esos ejes Y que les menciono es el coeficiente de fricción
y el otro es la rugosidad relativa. Entonces, vamos a dibujarlo. Uno de ellos, vuelvo a repetir, es el coeficiente de fricción y el otro es la rugosidad relativa. Entonces, aquí iría ese coeficiente de fricción y aquí la rugosidad relativa, que recuerden que es la rugosidad absoluta entre diámetro. ¿Qué conoceríamos nosotros? El número de Reynolds y la rugosidad relativa. Con ello entraríamos a esta gráfica para obtener este coeficiente de fricción en un flujo turbulento. Es importante eso. Vean el diagrama de Moody. Este que tenemos aquí es el diagrama de Moody. Vean que en el eje X tenemos un número de Reynolds. Vean que en el primer eje Y está ese coeficiente de fricción del tubo y del lado derecho la rugosidad relativa. Vean que hay curvas. Esas curvas, ¿qué significan? Nosotros vamos a tener un número de Reynolds, que vean que hay cuadrículas aquí, es decir, hay líneas. Y después vamos a entrar con esa rugosidad relativa y lo que vamos a hacer es que a partir de esa curva, hacer la intersección con el número de Reynolds. Y después de hacer el cruce con esa curva, ¿qué haremos? Simplemente proyectar hacia la izquierda, en donde obtendríamos ese coeficiente de fricción. Noten que en el eje X, que es el número de Reynolds, tenemos distintas mediciones. Vean que tenemos 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6 y 10 a la 7. ¿Qué quiere decir eso? Vean que aquí tenemos este 10 a la 3, es 1 por 10 a la 3. Y luego después aquí tenemos 2 por 10 a la 3, 3 por 10 a la 3, 4 por 10 a la 3. Y luego llegamos al 1 por 10 a la 4. Y ahí volvemos a tener 2 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 4 y así sucesivamente. Y sigue el 1 por 10 a la 5 y así nos vamos sucesivamente en ese eje X. Vean que las curvas vienen denotadas por esa rugosidad relativa. Para cada una de las rugosidades relativas, vean que hay una curva. Entonces, habrá que intersectar una de estas líneas verticales con esa curva y al final prolongar hacia la izquierda donde está el coeficiente de fricción. Al momento de hacer problemas nos va a quedar un poco más claro. Pero podemos hacer un ejemplo aquí. Vamos a considerar, chavos, que tenemos una rugosidad relativa de 0.001. Y vamos a considerar que nuestro número de Reynolds nos dio que era 1 por 10 a la 5. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero ubicar ese 1 por 10 a la 5. Vean que aquí estaría en esta línea de aquí que marco y voy a marcar una línea. Entonces voy a marcar una línea en ese 1 por 10 a la 5 para que quede claro. Vean, es esta línea en azul que tenemos. Y después tendríamos que ubicar esa rugosidad absoluta, la curva de esa rugosidad, de esa rugosidad relativa. Recuerden que la rugosidad relativa es la división de la absoluta entre el diámetro. Entonces, estas curvas vienen definidas por una rugosidad relativa. Y aquí dijimos como ejemplo que hay una rugosidad relativa de 0.001. Vean que la curva es esta de aquí, donde estoy poniendo el punto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir esa curva, véanla, y estamos aquí. Aquí en este punto habrá que prolongar hacia la izquierda. Y al momento de prolongar, si prolongamos con una línea horizontal, pues tendríamos ya el coeficiente de fricción. Lo voy a poner con una línea roja. Vean que ese es el punto. Ese punto lo tendrá que prolongar de esta manera. Y vean, aquí en este eje del coeficiente de fricción, vean las unidades. Recuerden que no tiene unidades, pero vean cómo va creciendo ese valor. Vean que aquí empezamos con 0.008 y luego después 0.009, 0.01 y vean que aquí hay líneas. Esta de aquí sería 0.011, 0.012, 0.013, 0.014 y vean aquí
ya llegamos a 0.015. Y así nos vamos sucesivamente. Vean que aquí es 0.02, aquí deberá ser 0.021. Y donde intersectamos, vean que más o menos es 0.022. Ese sería nuestro coeficiente de fricción con esos términos, esos valores de esos términos de ejemplo, ¿sí? De esa manera escogeríamos ese coeficiente de fricción y deben de tener cuidado, analicen bien esta gráfica que es el diagrama de Moody para que sepan cómo vamos contabilizando en este coeficiente de fricción, así como el del número de Reynolds. Yo lo expliqué aquí, véanlo bien y de esta manera vamos a elegir. Vean que aquí hay una tabla también, chavos, de algunas rugosidades absolutas para tipos de materiales. Generalmente este dato nos lo van a dar en el problema que estemos analizando. Entonces, para un flujo turbulento tenemos forzosamente que usar un diagrama de Moody, que es este que tenemos aquí, que como les repito, viene dado en el eje X por un número de Reynolds, y en los ejes Y tenemos un coeficiente de fricción y una rugosidad relativa. No hay que confundir, rugosidad relativa es la división de la rugosidad absoluta entre el diámetro, y la rugosidad absoluta recuerden que solamente viene dado por el material del conducto o de la tubería. Eso pasa en pérdidas primarias o pérdidas por fricción y de esta manera se obtienen. Recuerden, en turbulentos se obtienen con este diagrama de Moody y en un laminar con esta ecuación que es 64 entre el número de Reynolds. Esas son las pérdidas primarias y recuerden, muy importante, es la fórmula de Darcy-Weisbach. Que quede claro. Y algo importante, las pérdidas secundarias, ¿cómo se obtienen? Pérdidas secundarias o pérdidas por accesorios. Esas pérdidas por accesorios tienen una ecuación. Vamos a colocar aquí pérdidas secundarias, que ya sabemos que son por accesorios. Accesorios como codos, válvulas, transiciones, etc. Es una fórmula y la denotamos como una H minúscula y un subíndice L. Y viene denotado por una K y una carga de velocidad. En accesorios, chavos, solamente tenemos esta K. Esta K, chavos, depende del accesorio que estemos manejando. Esa K generalmente nos la da el fabricante del accesorio. Regularmente vamos a tener valores de 2, valores de 1, de 5 o inclusive a veces de 9 y 10. Pero que quede claro que esa K la define el accesorio. Así se obtienen esas pérdidas secundarias o por accesorios. En algunos casos, cuando tenemos transiciones, es importante mencionar que en ocasiones los problemas van a tener, como les digo, transiciones y va a haber ecuaciones especiales para esas transiciones. Tal es el caso de un ensanchamiento en donde hay una forma, una ecuación ya definida para poder obtener esta K. Pero cuando ya lleguemos a esos problemas, aplicamos y explicamos de manera detallada esa forma de sacar eso K. Este K que tenemos aquí. Sí, generalmente, como les digo, es un valor que nos dan. A veces no nos lo dan y hay que obtenerlo de esa manera que les menciono. Vean que tanto las pérdidas primarias con la ecuación de Darcy-Weisbach tienen una carga de velocidad y también las pérdidas secundarias. Las primarias y las secundarias vean que tienen una carga de velocidad. Esa carga de velocidad es donde estamos obteniendo esa pérdida. Como les decía, generalmente las pérdidas primarias son en una sección constante, es decir, en un diámetro constante, y ahí en ese diámetro se va a presentar una velocidad. Esa velocidad es la que iría aquí en esta ecuación, chavos, ¿sí? Al igual acá, donde esté el accesorio, ahí en ese punto donde esté el accesorio, ahí deberíamos tener el valor de velocidad o sin obtenerlo y sustituirlo aquí para obtener
ese valor de pérdidas secundarias. Noten que son minúsculas HF y HL. Y recuerden que en la ecuación de la energía tenemos un término que es HL, que le llamamos desde la unidad 3 pérdidas en el sistema, ¿no? Esas pérdidas, chavos, ese término HL es igual a la suma de las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios. Estas dos que tenemos aquí, si las sumamos, esta HF y esta HL, si las sumamos, va a ser la pérdida total en ese sistema. Entonces, que quede claro que esa HL que manejábamos en la ecuación de energía, pues simplemente es la suma de estas pérdidas primarias que son por fricción y las pérdidas secundarias que son por accesorios, en donde se aplica cada una de estas ecuaciones que ya vimos. Voy a colocarla con rojo cada una de ellas porque son las ecuaciones importantes para obtener pérdidas en un conducto o tubería. Entonces, que quede claro, chavos, que voy a volver a poner las pérdidas por fricción o primarias se obtienen con la ecuación de Darcy-Weisbach y las pérdidas por accesorios se obtienen con la ecuación HL igual a K por la carga de velocidad. Sí, recuerden que la ecuación de Darcy-Weisbach simplemente ya la habíamos manejado y era HF igual a F, que es el coeficiente de fricción, por L entre D, que multiplica a esa carga de velocidad, ¿no? Esta es la manera de sacar pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Entonces noten que es muy importante los términos de rugosidad absoluta, rugosidad relativa, cómo se obtiene un coeficiente de fricción en un flujo laminar. Vean, de esta manera ese coeficiente de fricción de esa ecuación de Darcy-Weisbach. Y en un flujo turbulento, recuerden que usamos el diagrama de Moody que les acabo de mostrar. Y en pérdidas secundarias de esta manera. Entonces, aquí termina esta explicación de pérdidas primarias y secundarias en un conducto o tubería.